¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente aquí transmitiendo desde el ciberespacio y a todo el mundo, del corazón a todo el planeta. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos Cuaga? Gusto saludarte, hermano querido. Qué bueno que estamos por aquí. Exactamente, los saludamos a todos con mucho gusto. Eso chingado. Y bueno, nuestro hilo conductor siempre es el tema de la inteligencia artificial, entretejido con temas de la sociedad, con temas de la gestión pública, con temas de la psicología, con temas del ambiente laboral, en fin, con muchas otras aristas y perspectivas que se van cruzando en este cambio de la inteligencia artificial. Y cómo la inteligencia artificial viene a ser, pues dicen por ahí que es la siguiente revolución industrial después del Internet, pero bueno, hay gente que le ha dado todavía un carácter mucho más amplio, ¿no? Y cómo esto va afectando a los distintos ámbitos de la vida, ¿no? Y no todas las ciencias o no todos los ámbitos del ser humano han ido despertando al mismo tiempo a la inteligencia artificial. O sea, como que el marketing, como que la parte de comunicación lo agarró primero, pero hay otras muchas que se han ido sumando, ¿no? Acaban de liberar un skill precisamente de cloud para temas legales, ¿no? Sí. Entonces, son de las cosas que se van sumando. ¿Tú cómo lo ves como abogado? O sea, ¿tú cómo lo ves el poner en las manos de una herramienta como esta los procesos jurídicos? ¿Cómo lo ves, carnal? Fíjate que esta semana compartí un video que habla acerca de la situación que pasó con un juez en España, en donde fue multado por haber utilizado ChatGPT. Y la reflexión ahí es cómo podemos estar tan contentos de que se utilice la inteligencia artificial en desarrollo, por ejemplo, de la medicina, de los medicamentos, del tema de la salud, de los doctores, de los robots que operan. Claro, y cómo en la parte de la justicia está como esta área tan renuente a poder siquiera empezar el diálogo, ¿no? De cuáles son las inteligencias artificiales que se deben de usar, de qué manera, con qué formatos, con qué reglas, con qué equipos de cómputo, ¿no? Necesitamos porque, bueno, la justicia dentro de las características de una población o de un gobierno, de un estado en general, son sumamente importantes y vemos que, bueno, en Latinoamérica, en España o quizás en muchas partes del mundo, el tema de la justicia ha sido una tarea pendiente en la que los seres humanos todavía no entendemos exactamente bien cuál es la fórmula, cuál es la metodología, cuál es la manera de sacar de la ecuación la corrupción, la manera de sacar de esta ecuación el tiempo que tarda, ¿no? Y además, pues, por supuesto, per se y como parte fundamental y filosófica, la impartición de justicia, ¿no? Entonces yo lo veo como algo increíble. Por ejemplo, quiero comentar acerca de que esta semana estaba escuchando acerca de bueno, de la creación de agentes, ¿no? Y entonces escuché con el buen John Hernández y el buen César, un español y un chileno, que hablaban acerca de la democracia aumentada. Y en esto estamos hablando de la democracia aumentada y me hizo match porque yo en mucho tiempo antes estuve en desarrollo una aplicación que se llamaba Tramitap, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo necesita una persona que le ayude a generar trámites, pero pues si no sabes cómo hacerlo, siempre hay alguien que te puede o que te puede cobrar por hacerlo o que te ayuda, ¿no? Entonces, en este caso, era la inteligencia artificial 100% ayudándote a que, por ejemplo, tú tuvieras Pepe, tú de alguna manera tuvieras un agente y este agente te conoce y este agente te podría estar como ayudando para que hubiera como una participación, una asamblea de avatars o de bots de cada uno de nosotros y que esto pudiera generar una manera de entendernos. ¿Me explico? Como una manera en la que, no como hoy en día que en algunos países como Estados Unidos, en algunos países como México, que tenemos gobiernos en los que le cedemos nuestra, digamos, la soberanía del pueblo por 4 años o por 6 años o por X número de años, y en ese transcurso del tiempo, pues entre los legisladores y el poder ejecutivo, pues ahí les firmamos un cheque en blanco y no sabemos nada. Pero en este caso se empiezan a desarrollar muchas nuevas tendencias y nuevas ideas acerca de cómo podemos integrar la inteligencia artificial en la parte de la gobernanza y de la gobernabilidad. Lo mismo para la creación de leyes, sería algo muy parecido. Entonces, yo he estado trabajando en eso mucho tiempo
Y yo creo, francamente, que el modelo de democracia actualmente está agotado. O sea, ya inclusive en la parte, en los países que se suponía más democráticos, pues hoy en día ya no encontramos este tipo de eficacia con esta forma de gobierno. Pero más o menos así la veo y me gustaría seguir ahondando y voy a ir trabajando en algo para poder mostrarlo aquí. ¿Cómo ves? Fíjate que la herramienta o todo el cosmos de la inteligencia artificial viene a ser una proyección de lo que es la humanidad, ¿no? De entrada fue alimentada por conocimiento de la humanidad, fue entrenada en términos de que razone a usanza de la humanidad y de ahí fue expandiéndose a hacer cosas todavía más de mayor envergadura. Pero la humanidad tiene varias facetas y varias capas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de la parte institucional, el deber ser, el ámbito jurídico, la política pública, y tenemos una capa. Pero hay el famoso deep state que está manejándose con otras variables, ¿no? Ya lo decía el presidente de la Unión Americana, el derecho y las normas son para los pobres, ¿no? Para los que no tienen poder. Sí. Y entonces los poderes fácticos y todos esos elementos que subyacen y que mueven al poder, pues van haciendo las normas y las leyes muy a conveniencia de ciertos intereses, ¿no? Y los demás, pues hay que obedecer. Cuando esto lo recordamos en el proceso histórico y le ponemos la inteligencia artificial, pues entonces suceden otras cosas de qué estado o qué población o qué sector es dueño de la inteligencia artificial. Y a diferencia, por ejemplo, de la luz, del agua, y bueno, ahí también podríamos entrar en controversia con el tema del agua, pero que supuestamente son del Estado, y el Estado con mayúscula los gestiona, pues resulta ser que ¿quién gestiona la inteligencia artificial? Es decir, hoy corremos bajo la infraestructura de instituciones privadas, no de instituciones públicas. Y ahí es donde viene una gran controversia, porque en este caso, en este, digamos, maquinaria que nos ayuda a acceder a la información, por ejemplo, pues va en desventaja la población porque el poder no lo tiene precisamente los estados. Los estados apenas están corriendo para empezar a tratar de legislar y a tratar de cuidar ciertas cosas. Y esto nos lleva a realmente si esto va a ser una democracia, porque si bien ahorita se está democratizando, expandiendo, socializando el acceso a herramientas de inteligencia artificial, que en otro momento histórico sería impensable que la población pudiera pagar, pero ahora se está dando. También hay un nivel de manejo de las herramientas que no está abierto para todo el mundo. Si bien yo recuerdo un caso de ciberdemocracia en donde a un pueblo venezolano le dieron el premio Príncipe de Asturias, porque ellos ya en esa época podían hacer toma de decisiones cada uno en su computadora y hacer consensos a través de Internet y ganaron un premio por ellos. Es decir, ya hay antecedentes históricos de este ejercicio de una ciberdemocracia. Ahora estamos hablando de otra generación en donde la democracia debería de expandirse. Sin embargo, yo creo que la democracia tiene dos capas, una capa del deber ser y una capa del ser. ¿A qué me refiero con el ser? Pues lo que la neta sí pasa en el día, ¿no? Y ahí es donde creo que si bien ahorita hay mucha oportunidad para usar las herramientas de inteligencia artificial, que es como una nueva alfabetización, alfabetízate en inteligencia artificial, al ser la inteligencia artificial un reflejo de lo que es nuestra sociedad y la humanidad, pues todos esos vicios y virtudes que tenemos como humanidad los vamos a traspolar ahora a la inteligencia artificial, porque es una extensión de nosotros. Fíjate y entonces ahí, ya empieza nada más para hacer realidad, y ahí empieza el Pentágono diciendo, ah, sí, pero ese modelito lo quiero yo para acá. Y así nació el Internet, ¿no? O sea, como siendo un tema de la milicia. Adelante, mi Carlos. correcto. Sí, muchas gracias. Fíjate que ahí precisamente te quería comentar que igual en esta semana, en este programa, decían, bueno, una de las inteligencias o uno de los modelos de inteligencia artificial con el que estaban corriendo algunas pruebas de la democracia aumentada, pues como precisamente lo decías, fue alimentada y entrenada con datos y con información de la humanidad, pues identificó que a la humanidad tenemos como gran problema mentir. Y como gran problema, como gran problema de esto, saber que a veces el decir mentiras puede generar mayor empatía, aunque no sea realmente lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿no? Y en esta cuestión fue, pues, con este entrenamiento tenemos un problema en el que
hablaban y abordaban acerca de que si esta inteligencia artificial, el punto de inflexión para la humanidad va a ser cuando la inteligencia artificial pueda tener una regulación, pero que esta regulación o que este tipo de acciones pueda generar que una inteligencia artificial genere un propio modelo autónomo de la inteligencia artificial y digan, sí, sí, que nos puedan decir como a los humanos, bueno, claro, nunca les vamos a hacer nada, pero en algún momento dado podrían decir que el ser humano es como lo que está mal en la ecuación de este planeta y entonces poder decir, ¿sabes qué? Pues ahorita ustedes ya no forman parte de esta ecuación y ya no los necesitamos, ya no los queremos y podemos generar máquinas o en una etapa, vamos a llamarle, en una etapa catastrófica, pero estamos en ese borde, ¿me explico? En ese punto en el que la inteligencia artificial, conociendo al humano, puede ya engañarnos y puede decirnos, ¿sabes qué? Voy a generar algo diferente, algo completamente nuevo, y eso para mí sí me tiene muy preocupado, y esto lo ligo con que lo que preguntabas de quién es la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces ahí de quién es la inteligencia artificial y qué tanto nos puede influir. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de la inteligencia? ¿Quién es el dueño, no? Y entonces ahí, por ejemplo, quiero traer a colación algo de lo que yo llevo mucho tiempo estudiando, que es el ejemplo perfecto de la colaboración internacional. Es la aviación. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Aquí no importa de qué color seas, de qué bandera tengas, tú, en términos generales, digo, con algunas excepciones, tú puedes tomar un avión perfectamente de Estados Unidos a China, México, de toda Europa, todo Asia, todo África, y siempre se generarán las mismas bases y las mismas tecnologías y los mismos estándares, porque tiene que ver con las aeronaves, tiene que ver con quienes conducen, tiene que ver con los aeropuertos, tiene que ver con toda una infraestructura, que ese es un modelo de cooperación y colaboración internacional que hoy en día nos puede dar el ejemplo para precisamente poderlo ampliar hacia la inteligencia artificial. ¿Qué necesitamos? Oye, la inteligencia artificial, y es una frase que me encantó, es un bien público de la humanidad. Ya no, es decir, regresando a tu pregunta, ¿quién es el dueño de la inteligencia artificial? Si realmente fue alimentada y fue entrenada con el conocimiento de la humanidad y también fue creada y está siendo utilizada para y por la humanidad. El problema es que, como lo decíamos la vez pasada, es ¿para qué estamos utilizando la inteligencia artificial? Para mejorar nuestras condiciones de vida, nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas de procuración de justicia, de impartición de justicia, de educación, de aprendizaje, de convivencia. Y nada de esto estamos hablando porque, claro, pues no hay todavía esta difusión o esta alfabetización o esta divulgación de la inteligencia artificial, y es precisamente aquí en donde estamos, desde mi punto de vista, y creo que coincidirás conmigo, en que este es el espacio que nosotros queremos abrir el debate, abrir las charlas y pues sobre todo encontrar soluciones. Sí, yo creo que ahondando en este tema de la democracia, yo creo que la inteligencia artificial hace una extensión de la humanidad y al llevarse estos vicios y virtudes, pues también va a manejar dos capas, ¿no? Una capa de lo que es de la apariencia y una capa de lo que por abajo está pasando, ¿no? Entonces ahorita todo lo que tiene que ver con seguridad cibernética, con el uso de datos, con el tema de manejar tu información, la mayoría de las empresas que hoy han desarrollado la inteligencia artificial, al menos en Estados Unidos, han hecho fortuna a partir de los datos de la gente, ¿no? Ese ha sido uno de sus principales usufructos, con sus bondades y su reconocimiento a ese esfuerzo. Pero son los datos de la gente lo que ha permitido este crecimiento tecnológico, ¿no? Entonces, ¿quién decide quién comparte los datos, a quién comparte los datos y demás? Entonces dice, está muy fácil, mira, no pasa nada, es el gobierno norteamericano, porque las empresas tienen sede ahí, y entonces el gobierno norteamericano va a ser el primero, entonces manda a llamar a Zuckerberg al Senado y le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a trabajar todo esto y qué onda con Meta y por qué los datos, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que alcanzamos. Y todo ese asunto que pasó. Sí. Eso es lo que alcanzamos a ver como población, eso es lo que a la población se manda, y eso es en Estados Unidos. O sea, pero si el Estado norteamericano tiene sus propias políticas de lo que considera propio, de lo que considera ajeno, y luego como lo ajeno se lo vuelve propio, pues yo no sé si las reglas que hoy el Estado norteamericano teje para proteger a su población, no sé cómo nos va a ir a todo el mundo que dependemos
hoy de lo que hagan estas compañías, ¿no? Europa, uno de los temas que ha tenido para avanzar más rápido en la inteligencia artificial ha sido precisamente el freno que le meten ciertas legislaciones, mientras que en Estados Unidos dijeron, no, mano, pues en lo que, de aquí a que nos ponemos a platicar de eso, mejor pongámonos a experimentar y pum, ábrele y vámonos. Y ahí hay un tema entre lo que es propiamente el negocio, que tiene sus propios objetivos, lo que es la gestión pública ética, que tiene sus propios objetivos, la necesidad de las personas que son otras, y cómo conciliar todo eso. Por ejemplo, cuando Estados Unidos se salió de la Organización Mundial de la Salud, parece ser que a partir de que sale, curiosamente, empiezan a liberarse un chorro de patentes de medicamentos que ahí estaban aparentemente encolados y esperando. Ese es solamente un ejemplo, porque la inteligencia artificial está muy relacionada justo a la búsqueda de nuevos medicamentos. Entonces, yo sí pongo en la mesa democracia e inteligencia artificial. ¿Realmente es una democratización? Yo creo que hay una parte que sí, y hay una parte que va a seguir siendo controlada por el Deep State. Mira, yo estoy de acuerdo contigo y me gustaría abundar un poco en lo que decías con algunos ejemplos que tengo yo. Hablando del tema geopolítico de la inteligencia artificial, pues claro que tenemos los dos polos de creación entre China y Estados Unidos en los que se están discutiendo, pues la verdad es que el liderazgo, ¿no?, de la inteligencia artificial, y lo que me parece a mí verdaderamente increíble y sorprendente es que en China estén haciendo lo que están haciendo sin tener los chips y la herramienta tecnológica, el hardware que sí tienen en Estados Unidos y que hayan salido con, no sé, el ejemplo de DeepSeek, ¿no? Que fue, que lo hicieron con, creo que el 10% de lo que había gastado OpenAI para hacer el ChatGPT, ¿no? Y entonces, con esta guerra que tiene que ver con la tecnología, porque claro, si tú puedes dominar la inteligencia artificial o liderar la carrera, pues claro que los que no estén en esa carrera, pues no existimos, ¿no? O sea, no digamos, pues ya ni siquiera, digo, Europa a lo mejor tiene en algunos casos, creo que Mistral, ¿no? Creo que está hecho en Francia y ejemplos de inteligencias artificiales que no están entre Estados Unidos y China. Pero, ¿qué estamos haciendo los hispanohablantes, no? O sea, prácticamente nada. O sea, estamos ahí, pues nada más viendo qué es lo que está pasando y un poquito, eso es lo que me gustaría a mí generar, que con las herramientas que tenemos de inteligencia artificial tengamos bien controlada la parte de la utilización y también bien controlada la parte de la seguridad de la humanidad, teniendo que ver como este proceso en el que, imagínate este ejemplo, digo, eso es una mala idea, pero lo voy a dar. Imagínate que Estados Unidos decide nacionalizar todas las empresas que están en su territorio de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a través del ejercicio del poder, ellos dicen, ¿sabes qué? Esta tecnología la tenemos que controlar nosotros. Y claro, por un lado podría empezar la debacle, ¿no? Porque pues prácticamente las cosas como se ha visto, inclusive en la NASA, que era un ejemplo icónico de eficiencia y de que habían llegado al espacio como una agencia del gobierno estadounidense, pues imagínate que pasara algo así y entonces, pues dentro de ellos está Anthropic, dentro de ellos está OpenAI y Grok y todas las que pueden tener que ver con esto, pero ahora quién las va a coordinar y con qué fines, ¿no? O sea, ya estamos hablando que todas las extensiones, como decías tú, desde que salió de la OMS, Estados Unidos empiezan a liberar varias cosas. Ah, bueno, y entonces acá, pues claro, se empiezan a liberar utilizando, vamos a decir, cruzadas las inteligencias artificiales del lado occidental del mundo, empiezan a mejorar todo, pero lo van a guardar para ellos y la humanidad en dónde quedó, ¿no? O simplemente lo van a utilizar con fines belicistas y entonces, pues, ¿en dónde quedó nuestra seguridad? O sea, es todo un reto el pensar y saber y adivinar qué es lo que puede pasar y qué es lo que podemos hacer. Pero creo que en este espacio lo que podemos hacer es empezar a abrir la conversación, empezar a generar reflexiones, empezar a pedirles a nuestros espectadores, a nuestros suscriptores, a quien nos ve, que nos den su punto de vista, ¿no? Que nos compartan cuáles son los miedos, porque en principio estamos hablando de que pues nos va a quitar el trabajo. Bueno, ese es el primer miedo, pero también lo estamos viendo como más allá, ¿no? ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar? ¿Y a dónde vamos a parar? ¿Y a dónde vamos a parar? Exactamente, hermano, ¿cómo ves? Me haces pensar en este documental donde aparecen los grandes dinosaurios
majestuosos, dominando el terreno, eran los meros chingones de toda la Pangea. Y había ahí pues, unos animalillos, hay pedorrillos, apenas resultaban los mamíferos por ahí, ¿no? Y madres, viene el acabose con el meteorito yucateco que cae ahí y madres, pues se van todos. Y esos pequeños que se refugiaron, pues después prosperaron, ¿no? Los mamíferos. Sí. ¿Qué quiero decir? En esta guerra de gigantes, lucha de gigantes que se está dando ahí entre China, Estados Unidos y demás, que ahorita chismeamos más sobre eso, Sí. pues hay, de repente, yo me imagino que podemos ser como esos pequeños mamíferos que en medio de los diplodocus y que iban pasando el T-Rex y demás, pues de repente encontraban camino y se adaptaban, ¿no? Y al final prosperaron y los demás cayeron. Lo que quiero decir es que aún en este tema en donde sabemos que hay intereses creados, aún donde sabemos que hay intereses meramente económicos, meramente belicistas, aún así es tan maravilloso lo que está pasando en términos de conocimiento y de acceso al conocimiento que la luz da para todos. Y entonces podemos aprovechar esos destellos de luz para ir haciendo conexiones, generando nuevas soluciones, cambiando paradigmas, encontrando nuevas rutas, ¿no? E ir de lo que decía el liderazgo exponencial, que es cuando haces matrices de conocimiento y entonces explota esto, hackeas el proceso, lo puedes hacer más ágil, puedes tener muchísimos más beneficios. Entonces, yo creo que en este péndulo de que a veces el poder y el conocimiento se quedan en un lado y luego va ahora para el otro, pues estamos llegando a un culmen de ese péndulo y después va a empezar a irse para el otro lado, ¿no? Sí, sí, que aquí me pareció muy válido y creo que es algo que la mayoría de personas podemos comprender es los cables de la inteligencia artificial funcionan y ahorita estaba Claude tuvo un acuerdo con una empresa de Elon Musk para que sus servidores estuvieran en el espacio y no estuvieran en tierra y todo esto. Y entonces hace unos años se podría simplemente pensar que esto era una historia, ¿no? De tecnología futurista y eso, y ahorita ya está pasando. Pero en algún momento dado, creo que la idea de que como nadie puede controlar lo que está pasando con la inteligencia artificial, porque pues ahora sí que entre Estados Unidos, entre las empresas hay una competencia brutal, ¿no? Entre las tres gigantes que hoy en día hay, como Gemini, como ChatGPT y como Claude, tenemos esta guerra entre ellas, ¿no? Y por otro lado, pues en China existen la famosa DeepSeek y todas las que están haciendo, pero pues más bien como que se ve más cooperación del otro lado, ¿no? Más de parte del gobierno, más coordinación, pero en este sentido es lo que es. A mí me encantaría que hubiera una manera de que, oye, ¿sabes qué? Nadie sabemos lo que va a pasar, pero necesitamos tener a la mano la manera de desconectarle, decir, ay, no, 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 ¿sabes qué? Como se hace en la aviación, ya desconecten, porque creo que sería una manera en la que, como dices tú, antes de que caiga el meteorito de la artificial y nos extinga, ¿sabes qué? Hay que encontrar la manera de cooperar entre naciones y que esta cooperación entre naciones pueda decir, ok, hagan lo que quieran, pero llegado el momento y viendo que esto va a ser así, ¿sabes qué? Vamos a desconectar y vamos a reiniciar y ahora sí vamos a ver como que esto fue un ensayo, ¿no? Eso es lo que a mí... Skynet va a venir, güey. Skynet, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad es que eso es lo que quería comentar. Y bueno, ¿tú qué opinas? Yo creo que es un momento importante para adquirir superpoderes. Sí. Yo que llevo más de, no sé, güey, yo creo que 20 años intentando trabajar todos los temas relacionados con la tecnología educativa. De repente hoy yo ya había desistido, me había mandado toda la chingada. Dije, ni madre, ese es un pedo andar configurando las cámaras de CLR y el pinche micrófono inalámbrico y el lavalier y la madre y el guión y el casting y la iluminación y la chingada. Yo dije, no, ya sé. Postproducción, ¿no? A la postproducción que decía el pinche Final Cut y la madre, dije, no, de la chingada ya. Y de repente aparece la inteligencia artificial y dije, ¿a poco ya no necesito un locutor, güey? ¿No? Porque había que trabajar el guión y mandárselo al locutor, te mandaba las tomas, no sabes qué vuelve a hacer esto. Y la investigación, antes era quemarte las pestañas redactando, ahora la investigación a la mierda. El tema de edición, o sea, los programas de edición tradicionales pues tienen sus
sus necesidades. Yo, no, en la nube y la chingada, el ancho de banda, no tienes pedo, la compresión de video. Y dije, güey, voy a regresar. Y entonces, gracias a la inteligencia artificial, regreso, pero empiezan a pasar muchas otras cosas asociadas a estas capacidades que nos puede dar la inteligencia artificial. Pero insisto que tiene que ver con un cambio de modelo mental. O sea, ese pensamiento lineal que es paso 1, 2, 3, 4, ya se fue a la chingada. O sea, en realidad ya se rompió y puede ser el paso 1 con el 7 y con el 20 y regresarte, iterar, iterar, iterar. Y me encanta la idea de iterar porque tiene que ver con una cultura de la experimentación. En los países latinos está muy el tema de la vergüenza y la culpa asociados al castigo, al cagarla y que te cargue. A las organizaciones andar buscando culpables, ¿no? ¿Quién la cagó? En lugar de, a ver, ¿qué falló en el proceso y qué aprendimos? No, a ver, ¿quién la cagó? Porque tienen que rodar cabezas, ¿no? Esa es como la mentalidad cerrada. Y cuando estás trabajando con inteligencia artificial, de lo que se trata es de cagarla, de regarla, de generar aprendizaje, de generar a través de la iteración, del intento 1, el intento 2, el 3. Y ese cambio de mentalidad en donde el prejuicio se va a la chingada, puedes experimentar, se parece a lo que Peter Senge le llamaba las culturas de aprendizaje continuo, que tiene más de 30 años escrito esa madre, pero que no hemos entendido. Hemos venido como seres humanos a esta tierra a experimentar. Toca, juega y aprende, ¿no? Decía ahí Papalote. Entonces, de eso se trata como seres humanos. Pero imagínate una población latinoamericana que está muy entretejida con el tema del castigo, con el tema de la culpa, con el tema del si te flagelas vas a llegar al cielo. Entonces, pues no la puedo cagar. Y con la inteligencia artificial puedes experimentar, puedes hacer tu campo de arena, ¿no? Para empezar a jugar con el tema. Y ese cambio de mentalidad está. Y la segunda parte que me encanta de este es el que lo puedes compartir. O sea, hoy puedes generar la distancia entre una necesidad y la solución de una necesidad es súper más corta. O sea, y cuando yo miro la del otro y a través de la tecnología le propongo una solución, estoy acortando la brecha del satisfactor de la necesidad de que resolvamos ese tema y vayamos por otra cosa. Y esto aplicado a los cultivos, esto aplicado al tema de la ecología, al tema del agua, al tema de la administración de recursos, al tema de la vivienda, a toda la política pública internacional, le deja a la humanidad la oportunidad de vivir de otra manera. Completamente de acuerdo. Fíjate que esto que dices es completamente cierto. Yo lo experimento igual y ayer me estuve acordando cuando tuve la oportunidad de tener asistente, secretaria, que era, pues, cuándo se enseña a uno o en qué clase te enseñan a dictarle a alguien, ¿no? Cuando te ayuda, que tienes, bueno, en este caso que tuve trabajos en los que era necesario dictar. Y esa fue para mí pues una experiencia que empecé activándola pues escribiendo, ¿no? Yo, el dictado. Entonces, lo relaciono esto con la parte de la inteligencia artificial porque como dices tú, este cambio de estructura de pensamiento en donde hoy en día es importante saber qué es lo que quieres, de qué manera expresas qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, ¿no? Si necesitas una solución y si de repente necesitas, por ejemplo, crear, oye, se me ocurrió, estoy desarrollando una iniciativa de ley en donde la quiero circular entre personas conocedoras y entonces se me ocurrió generar un artefacto en donde además utilizara la pirámide de Kelsen para ir identificando los estratos o las leyes, acomodándolas por su peso, por su valor. Ahorita se me fue la palabra, pero con esto, claro que se puede identificar exactamente en dónde está la ley que yo quiero, por qué está de muy baja calidad y por qué hay que habla de temas tan importantes que hay que subirla de calidad y hay que prever todas las cosas que no están previstas. Pero por poner un ejemplo es cómo este cambio de estructura mental hoy en día es, oye, pues ya no necesitas un asistente, ya no necesitas una secretaria, yo tengo 3 o 4 que son las que utilizo todos los días, en donde lo que me ha cambiado a mí es, ok, yo no necesito explicarle más que lo que quiero hacer, dar un contexto y que actúe como la mejor pues, máquina que pueda hacerlo y que lo va a generar en menos que cualquier ser humano lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, con esta transformación, como dices tú, las soluciones se han hecho mucho más cortas y creo yo que hoy en día
en la medida en la que empecemos a hablar de esto y empecemos a aprender a utilizarlo cada quien en su campo, los desarrollos van a empezar a generarse, las soluciones van a empezar a ser mucho más rápidas, mucho más eficaces y por supuesto con esta iteración que bien dices, ¿no? En México tenemos esta situación, por ejemplo, en las leyes o en los procesos legales, pues sí es un problema el no tener siempre la razón, no siempre, no puedes iterar, no puedes jugar con la de las personas, no puedes jugar con el patrimonio de las personas, tienes que tener esa precisión de analizar todo el entorno y tomar la decisión que más se acerque a proteger los intereses jurídicos y patrimoniales de tu cliente. Pero en todo lo demás, creo yo que es muy importante y muy interesante el que podamos empezar a correr con nuevas formas de resolver problemas y sobre todo que si antes era tan difícil decirle, oye, ¿y qué ideas me podrías dar para resolver este problema en el que he estado pensando mucho tiempo? Y te avientan 10 posibles Claro. soluciones y dices, ok, ya había pensado en 8 o ya había pensado en 9. Ah, pero si te da esa una en la que no habías pensado, dices, y Así empiezas es. a llegar nuevas conexiones, inclusive yo pienso que hasta nuevas conexiones neuronales en las que, ay, bueno, había pensado en esto, claro, aquí hay ya nueva hebra de donde puedo empezar a jalar, ¿no? Entonces, yo sí creo que este programa, esa voluntad de que se animen primero a conocerla sin miedo, de que no va a pasar nada, de que creo que los pueden acercar, nos van a acercar a muchas otras soluciones y nos van a acercar a un nuevo modelo de pensamiento. Toca, juega y ching su madre. No, nada, no pasa nada. Fíjate, hay muchas reflexiones que me nacen de esto que comentas. Me quiero quedar con esta en este momento que tiene que ver con el liderazgo. En el liderazgo tradicional, en estas sociedades latinoamericanas, en donde sí, patroncito, lo que usted diga, ¿no? Que han ido ahora ya al péndulo al otro lado de que, pues tú no sabes nada, güey. O sea, ha sido un péndulo que ahora está del otro lado. Los jefes, los que tenemos autoridad, los que tenemos mando, necesitamos aprender a dar instrucciones. Y vivimos con este paradigma de que pensamos que dominamos. Yo soy muy cuando me comunico. Ah, sí, a ver, pídele a la IA, güey. Y le empiezas a decir, puta, no me entendió, cabrón. Sí. Pues no, güey, porque no fuiste claro, porque no diste contexto, porque no diste insumos, porque no diste ingredientes. Requieres dar los parámetros, los ingredientes y acordar incluso ese tipo de parámetros para poder lanzar una indicación. Qué bendición ahora que a partir de estar iterando con la inteligencia artificial, las personas vamos a aprender realmente a dar instrucciones y a ver el impacto de esa pequeña instrucción o esa instrucción sencilla inmediatamente para ver si funciona o no funciona. Y decir, yo ahora sí, como dicen en el pueblo, recular y decir, ah, cabrón, no, vamos por aquí y experimentarlo por acá. A mí me encantaría que en todas las personas que tienen gente a su cargo, este aprendizaje de aprender a dar instrucciones elevara, porque entonces había más claridad, había entendimiento de que por el hecho de dar una indicación las cosas no van a suceder. Tengo que verificar si hay el contexto adecuado, la salida adecuada. Y esto lo aprendemos hace mucho en comunicación efectiva y en gestión de juntas efectivas y bla, bla. Pero la verdad es que nunca acompañamos a veces esa indicación, no la acompañamos hasta el momento de su implementación. Otra vez lo que decíamos, por ejemplo, en las leyes, ¿no? Y ahora con este pensamiento iterante, con este pensamiento de aprender a dar instrucciones, vamos a tener que ser un prompt para los humanos, ¿no? Aprender a dar instrucciones. Creo que tenemos una oportunidad de humildad para aprender que no todo lo que yo propongo como instrucción es la ley absoluta o es la verdad absoluta, es simplemente una propuesta que tendrá un alcance y que yo puedo aprender de ello y volver a configurar. Esa humildad y ese deseo de aprendizaje y esa flexibilidad creo que nos viene muy bien si aplicamos la ingeniería de prompts a las personas de la gestión de las organizaciones. Completamente de acuerdo, Pepe. La verdad es que yo también quisiera ir cerrando este programa con la reflexión que dices, ¿no? Y a mí, fíjate que, por supuesto, coincido y comparto que con esta nueva manera de generar ideas y de generar, cumplir con objetivos, una nueva, y ahora, como lo decían, pues yo paso mucho tiempo escribiendo, ¿no? Hacia mis queridas inteligencias artificiales que utilizo, paso mucho tiempo del día. Pero por un lado tengo trabajando en una cosa, en otro equipo, en una pestaña en otra, en otro equipo en otra, y a lo que voy es a que tú lo tocaste desde el punto de vista del liderazgo de las personas que tienen a su cargo otras personas que liderar.
pero yo quiero terminar la reflexión con la juventud, ¿no? Hoy en día podemos analizar, yo puedo decir que entre la notaría y entre mis trabajos que tuve en el gobierno federal, yo llevé un proceso, una curva de aprendizaje extensa, ¿no? De poder escribir y expresar con precisión qué es lo que yo quiero decir, ¿no? Y si yo estudiando Derecho, claro que estuve varios años en esta carrera, se supone que uno lo puede hacer con mayor facilidad y las personas que no tienen esta facilidad, entonces hoy en día cuando se sientan o se ven enfrente de una inteligencia artificial y quieren expresarse, ay, pues como dicen, tú le das mierda a la inteligencia artificial y te regresan pues un poquito menos de mierda, pero te regresa con un mal prompt, la inteligencia artificial no te da nada bueno. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con la educación y con la inteligencia artificial en este sentido? Sí, genérame un ensayo, me pidieron esto, genérame un ensayo, Los que le han metido más tiempo a esto, bueno, pues entonces ya primero igual lo pasan por una ingeniería de prompt y luego ya con ese les mejoran el prompt, ejecutan el prompt y les sale algo mucho mejor. Pero ¿qué está pasando con el proceso que uno o quiere aprender y que las personas que tuvimos la edad que más o menos tenemos, pues tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje que no le dabas la indicación y te lo daba? El problema es que esa distancia, ese espacio que ya no van a tener los jóvenes, está en dónde se va a quedar, ¿no? Si se va a quedar en en un subdesarrollo a nivel mental, o si por otro lado lo utilizan para aprender mucho más rápido, mucho más eficientemente y mucho en corto plazo, pues claro que eso va a beneficiar, pero ¿cómo se está utilizando? ¿Qué está haciendo los sistemas educativos, las escuelas? ¿Qué están diciendo? ¿Sabes qué? En mi opinión, las escuelas no pueden volver a seguir o no pueden seguir pidiendo ensayos, no pueden seguir entregando cosas por escrito. Ahora necesito que desarrolles tu intelecto, tu concentración y que me digas qué aprendiste, qué es lo que sabes, qué es lo que entendiste de lo que tenías que aprender, ¿no? Entonces, yo quiero terminar con esta reflexión de los jóvenes. A mí me preocupa mucho, tengo sobrinos, tengo pues personas jóvenes que conozco y que hoy en día están utilizando la inteligencia artificial pues sin una guía, sin una manera de decirle, ¿sabes qué? Úsalo responsablemente y úsalo para aprender más y para comprender más, y entonces así lo vas a utilizar mejor, ¿no? Eso es lo que quería decir. Pues decíamos, la inteligencia artificial es de extensión de muchas capas del ser humano. Como seres humanos tendremos que voltear a ver nuestras luces y sombras para realmente usar las herramientas en beneficio de la humanidad y no en su perjuicio. Mi estimado Carlos Cuara, un placer como siempre platicar contigo, hermano. Nos vemos en el siguiente capítulo por el mismo canal, en este canal de ¿Y a dónde vamos a parar? Eso es, mi querido Pepe. Suscríbanse, denle like. Suscríbanse, díganos qué piensan, de qué quieren que hablemos y vamos a hacerlo. Con mucho gusto. Un placer, mi querido Pepe, estar aquí contigo, compartiendo el tiempo y experiencias y reflexiones. Muchas gracias. Fuerte abrazo.